Adelante, Augusto. Gracias, Pepe. Bien, distinguidos miembros de la Academia Genealógica de Charcas, señoras y señores presentes en esta presentación. Es un gusto presentar en esta ocasión la conferencia titulada La campaña del Pacífico en la correspondencia de Demetrio Toro, una propuesta que se inscribe en una línea de investigación histórica que es aquella que se nutre de fuentes primarias de carácter personal y familiar para iluminar procesos mayores de la historia nacional. El expositor en esta sesión es Gustavo Antonio Barrero Toro, investigador dedicado actualmente al estudio histórico y genealógico, cuya trayectoria profesional y académica le dan una base sólida para abordar con rigor este tipo de análisis documental. Nacido en 1957 en Sucre, escolar en el Colegio del Sagrado Corazón, donde obtuvo el grado de bachiller en Humanidades. Posteriormente, cursó Historia y Estudios Superiores en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, graduándose en 1982 como auditor financiero, formación que posteriormente complementó con un diplomado en auditoría forense. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en ámbitos de alta responsabilidad técnica, desempeñándose en diversas instituciones financieras, como el Banco Popular del Perú, el Banco de Potosí Sociedad Anónima, el Banco de Cochabamba y el Banco de La Paz. Asimismo, ha ejercido funciones relevantes como jefe administrativo de interno en Acción Cultural Loyola, administrador del Museo de los Niños Tanga Tanga de la Fundación Quipus y gerente en Aprecia. Su especialización en el ámbito forense lo llevó a ocupar cargos como auditor interno en la Fiscalía General, auditor forense en el Instituto de Investigaciones Forenses. Actualmente, ya en una etapa de jubilación profesional, ha orientado su labor hacia la investigación histórica y genealógica, integrando diversas instituciones académicas y culturales. Es socio, por ejemplo, de los Amigos de la Casa de la Libertad, miembro de PROCOSI, socio fundador de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, filial Chuquisaca, miembro de número de la Sociedad Geográfica e Historia de Sucre y académico de esta distinguida Academia Genealógica de Charcas. La conferencia que hoy nos convoca aborda un aspecto particularmente significativo de la historiografía, el estudio de la Guerra del Pacífico a partir de correspondencia privada. En ese sentido, el análisis de las cartas de Demetrio Toro no solamente aporta datos puntuales sobre la campaña militar, sino que permite acceder a dimensiones menos visibles de la experiencia histórica, la percepción individual del conflicto, las emociones, las redes familiares y las representaciones del deber, la patria y la guerra. Conviene subrayar un aspecto metodológico fundamental. Durante mucho tiempo, la historiografía tradicional ha privilegiado los partes militares, decretos, informes institucionales, etc., como base exclusiva y única del conocimiento histórico. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque ha evolucionado hacia una comprensión más pasado. En este contexto, los archivos familiares y la correspondencia privada adquieren una relevancia singular, porque estos documentos nos permiten reconstruir la historia desde la experiencia individual, aportando una perspectiva de microhistoria. Nos revelan también aspectos cotidianos y emocionales que rara vez aparecen en los registros oficiales. Constituyen fuentes insustituibles para el estudio de las redes sociales, los vínculos familiares y trayectorias personales, y ofrecen indicios sobre la circulación de información, las percepciones del conflicto y la construcción de la memoria. En el caso concreto de la Guerra del Pacífico,
donde la narrativa nacional ha sido frecuentemente construida desde una perspectiva institucional o heroica, la correspondencia personal introduce matices, tensiones y en ocasiones contradicciones que enriquecen sustancialmente nuestra comprensión de este proceso histórico. La ponencia de Gustavo Antonio Barrero Toro se inscribe, por tanto, en una corriente historiográfica que reconoce el valor de las fuentes íntimas como vehículo legítimo del conocimiento histórico. Su trabajo no solo contribuye a ampliar el corpus documental sobre la Guerra del Pacífico, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y estudiar los archivos familiares como parte de nuestro patrimonio histórico. Con estos antecedentes, los invito a escuchar esta exposición que sin duda va a aportar nuevas luces sobre un episodio fundamental de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, querido Augusto, primo querido. Venimos de la familia Toro también y doy la bienvenida a todos los que están acá, miembros de la Academia Genealógica de Charcas y también algunos parientes, familiares que están acompañándome. Muchas gracias por su presencia. Bien, lo que me ha motivado a presentar este trabajo es justamente un homenaje que vamos a hacer a esta parte de la historia boliviana, como es la Guerra del Pacífico, donde ha participado mi bisabuelo, don Demetrio Toro González Tudó. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos el trabajo. ¿Se ve la pantalla? Ya, bien. Mi trabajo es justamente lo que hicimos con nuestro académico también el año 2019, don Norberto Benjamín Torres, cuando presentamos este libro, La campaña del Pacífico, en la correspondencia de Demetrio Toro, gracias a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, cuando en esa época se presentó este libro. Y justamente ahora estoy cumpliendo una promesa que hice a los del Archivo y Biblioteca Nacional de donar estas cartas originales al archivo para que los investigadores, historiadores, acudan también para sacar algunos datos importantes de la correspondencia de mi antepasado cuando participó en la Guerra del Pacífico. Bien, ¿quién era Demetrio Toro? Demetrio Toro fue hijo legítimo de don Ciriaco Toro y Leucadia González Tudó. Nació en Sucre el 8 de octubre de 1855 y fue bautizado en la iglesia de San Lázaro el 11 de enero de 1856. Descendiente de uno de los próceres de la independencia nacional, bisnieto de don Ángel Mariano Toro, secretario de la Real Audiencia de Charcas, que participó activamente en la revolución del 25 de mayo de 1809. Voy a dar lectura al acta a la partida de bautizo de mi antepasado y luego voy a comentar una anécdota que vale la pena, yo creo, para determinar algunas cosas que a veces no están muy claras en la partida de bautizo. Dice así: Demetrio Toro, español de la ciudad, en el año del Señor de 1856, a los 11 días de enero, yo, presbítero doctor Toribio Lazo, teniente de cura del beneficio de San Lázaro, exorcicé, bauticé, puse óleo y crisma a una criatura de 3 meses y le puse por nombre Demetrio, hijo legítimo de Ciriaco Toro y de Leucadia González Tudó, españoles de la ciudad. Fue su padrino don Pedro José Toro, soltero e hijo de María Toro,
a quien le advertí las obligaciones y parentesco espiritual que contrajo. Así conste, firma y rúbrica de Toribio Olazo. Bien, cuando me empecé a dedicarme a esto de la genealogía, no sabía la fecha de nacimiento de mi bisabuelo. Y cuando vivía mi abuelo, su hijo, Carlos Toro Rivera, no le pregunté nunca cuándo había nacido su padre. Pasó los años, se murió mi abuelo y bueno, pues cuando empecé a hacer el árbol genealógico de mi familia, pregunté a mi madre, pregunté a mi tío y a mi otra tía cuándo había nacido el abuelo de Demetrio Toro. Tampoco sabían ellos. Bueno, entonces después encontré esta acta de bautismo, esta partida de bautismo, pero decía 3 meses, o sea, una criatura de 3 meses, del 11 de enero. 3 meses viene a ser el 11 de octubre, pero no estaba todavía muy contento con esta fecha. ¿Será el 11 de octubre? Bueno, consulté a un sacerdote amigo de la parroquia de Santo Domingo y me dijo que antiguamente bautizaban, ¿no?, a las criaturas de acuerdo al santoral. Y en muchas iglesias había justamente un almanaque como este, donde está justamente para ayudar a poner los nombres a las criaturas, cuando habían nacido. Entonces yo dije, bueno, veré si el 8 de octubre, o perdón, si el 11 de octubre era de San Demetrio. He visto el 11 de octubre no había ningún Demetrio. Entonces, revisando, vi que el 8 de octubre había sido San Demetrio de Tesalónica. Entonces dije, en vez del 11 de octubre, mi antepasado, ha nacido el 8 de octubre. Bueno, pasó un poquito el tiempo y para justamente ordenando estos papeles que había dejado mi abuelo, encuentro un papelito con su puño y letra donde decía mis padres. Mi padre Demetrio Toro nació el 8 de octubre de 1855 y mi madre, doña Florinda Rivera, había nacido en noviembre, el 27 de noviembre. Así que ya con eso está solucionado. Esto les digo un poco porque justamente aquí ha surgido también el problema de cuándo ha nacido exactamente doña Juana Azurduy de Padilla, porque según su acta de bautismo, su partida de bautismo, había sido bautizada en marzo y decía una criatura que había nacido 2 meses antes, o sea, febrero, y había que ver en enero. Había que ver en enero alguna Santa Juana o algún San Juan también para ver exactamente el día que nació doña Juana. Bueno, esto aparte, ¿no? Pues, como anécdota cuento esto para los que estamos trabajando en genealogía, donde investigamos justamente las fechas en base a documentos primarios, como es la partida o el acta de bautismo. Mi antepasado, el 10 de julio de 1877, juró como abogado, o sea, era ya abogado antes de participar en la Guerra del Pacífico. A la edad de 24 años participó en la Guerra del Pacífico. Se conservan 12 cartas fechadas entre el 4 de septiembre y el 12 de octubre de 1879, dirigidas desde Tacna a sus padres. Estas cartas se publicaron en este libro justamente que les he dicho en mayo del 2019. Y hace una semana atrás he donado ya las cartas originales al Archivo y Biblioteca Nacionales para que estén ahí. Y bueno, lo lindo es que en el Archivo y Biblioteca Nacionales la familia Toro ya tiene justamente clasificados varios archivos porque hemos entregado también para el bicentenario del 25 de mayo de 1809 documentos inéditos que perteneció a mi antepasado Ángel Mariano Toro, cuando era secretario de la Real Audiencia de Charcas y cuando participó junto con Bernardo Monteagudo, los Sudanes, Lemoine,
en la gesta libertaria de esa fecha, del 25 de mayo de 1809. Bien, la Guerra del Pacífico, 1879-1883, es un acontecimiento que ha marcado y sigue marcando la memoria colectiva de tres naciones sudamericanas, Bolivia, Chile y Perú. En el fragor de una guerra plagada de entrega y heroísmo, cada país fue construyendo y legitimando sus héroes. Avaroa en Bolivia, Prat en Chile, Grau en Perú. A los que volvieron derrotados o victoriosos, ilesos o mutilados, se les reconoció como veteranos en Bolivia y Chile y sobrevivientes en Perú. De fuentes oficiales a cartas familiares. Los documentos oficiales, decretos supremos, oficios, informes, etcétera, recurrentes a la hora de afirmar o desmentir algún detalle de la historia, de hechos históricos ocurridos en dicha confrontación bélica. Sin embargo, salvo en la historiografía chilena y peruana, en nuestro país estos testimonios de los veteranos fueron escasamente publicados y muchos de ellos se quedaron en el olvido o son celosamente guardados en archivos familiares de muy difícil acceso para los historiadores. ¿Cómo se puede recoger un poquito? En ese sentido, conocer y publicar epistolarios, una fuente primaria poco consultada para trabajos de investigación que comprenden una gran dimensión, es interesante porque nos acerca al personaje en su contexto, a su experiencia narrada de manera especial, a quienes son sus familiares o personas de mucha confianza. Es a través de esas cartas que se conocen no solo cuestiones personalísimas sobre algunos temas, sino que esas cartas son portadoras de secretos importantes, detalles históricos que cobran otra dimensión cuando se los expone en un contexto adecuado, guardando las distancias respectivas del emisor del mensaje escrito y sus receptores. ¿Cómo era Tacna a inicios del año 1879? El antiguo departamento de Tacna, desde 1875, comprendía a tres provincias, Arica, Tacna y Tarata, y contaba con una superficie de 32.618 kilómetros cuadrados. El censo de 1876 le estimó una población de 36.000 habitantes, de los cuales 19.245 correspondían a la provincia de Tacna. Albergaba esta provincia del cercado de Tacna a los distritos de Calana, Pachía, Sama, Locumba y La Valla y Tacna. La ciudad capital tenía 10.778 habitantes. Casi todos los historiadores consideran que al inicio de la guerra con Chile, la población ascendió a 12.000 personas. Las actividades mercantiles y agrícolas operaban articuladas al eje Europa, Arica, Tacna y noreste boliviano. El 14 de febrero, la revista del Sur conmovió a la ciudad con la siguiente noticia. Fuerzas de ocupación chilena asaltan Antofagasta, alcanzando territorios bolivianos al sur del grado 23. En ese contexto, Demetrio Toro realizó sus actividades de tipo castrense. A continuación, se reconstruye su entorno familiar en base a fuentes primarias. La familia Toro González a puntos biográficos. Están tomados justamente de fuentes primarias. Voy a dar lectura al acta de matrimonio de Mariano Siriaco Toro y María Leucadia González Tudó.
Se casaron en 1853 y esta es el acta de matrimonio, que está tomada de San Miguel, de la parroquia de San Miguel. Al margen, febrero, don Ciriaco Toro con doña Leucadia González, desposados y velados. En el año del Señor de 1853, el día 2 de febrero, producida información de libertad ante mí, el cura doctor Francisco María González, con los testigos don Tristán Roca, don Ignacio Mendieta e Hilarión Nava, todos mayores de edad y de aptitud, publicada una sola proclama y dispensadas dos por el señor gobernador eclesiástico, doctor Valentín Fernández, y no resultando impedimento canónico y expresado el mutuo consentimiento por palabras de presente, el teniente de cura doctor Juan Flores los casó y unió en matrimonio a don Ciriaco Toro, hijo expuesto a las puertas de don Ángel Mariano Toro, natural y vecino de esta, con doña Leucadia González, soltera e hija legítima de don Santiago González y doña Juana Tudó, asimismo de esta. Fueron testigos del matrimonio el doctor Mariano Latorre y el idem Ignacio Mendieta, con los padrinos el padre de la congregación de San Felipe, doctor José Mendoza, con doña Juana Tudó, y para que conste lo firmo yo, el cura teniente de este sagrario rectoral de San Miguel, por comisión y orden especial del señor cura. Firma y rúbrica José Isidoro Verdeja. Este es el acta de matrimonio de los padres de Demetrio Toro. Demetrio Toro ha tenido varios hermanos. Está el mayor que se llamaba Mariano Toro, que nació el 30 de noviembre de 1853. Mariano Toro fue padre del que fue presidente de la República, don David Toro Ruilova. Después está Demetrio Toro, que ya hemos dado el acta ya le hemos dado lectura a la partida de bautismo de él. Después viene don Ruperto Toro, que nació el 27 de marzo de 1859. Después Osvaldo Paz Toro, que nació el 23 de enero de 1861. Después viene Estelvina Toro, que nació el 1 de marzo de 1863. Rosenda Estelvina. Después Nicanor Toro, que nació el 9 de enero de 1865. Después José Sergio Toro, que nació el 13 de mayo de 1866. Después viene María Felicia Toro, que nació el 20 de febrero de 1868. Y por último, Félix Toro, que nació el 8 de enero de 1871. Se puede decir que es una familia numerosa, ¿ya? Y muchos de ellos han dejado descendencia. Hay descendencia por varonía hasta ahora, y bueno, gracias a Dios yo vengo de la rama de Demetrio Toro, y ya es conmigo la séptima generación desde don Ángel Mariano Toro. Bien. Ahora vamos a entrar al epistolario de Demetrio Toro. Cartas que fueron enviadas desde Tacna por Demetrio Toro a sus familiares, a sus padres y también a su hermana, durante su estadía integrando la tropa del ejército boliviano. La primera carta que tengo, que hemos dejado después en el Archivo y Biblioteca Nacional, está fechada el 4 de septiembre de 1879. Y este es el resumen. Carta de Demetrio Toro a su madre Leucadia de Toro, describe sobre las emergencias del monitor peruano Huáscar en una refriega con el ejército chileno. Asimismo, sobre el retiro del ejército del coronel Pinto, quien retorna a la ciudad de Sucre, y debido a esta ausencia, el que suscribe asumirá el cargo de ayudante. Es un folio.
Después hay otra carta, y más que carta es una orden general, la primera orden general, ¿no? Es de fecha 12 de septiembre de 1879, sobre el desacato del general Juan José Pérez de inspeccionar las guardias nacionales de las provincias del norte de La Paz y su posterior deserción del ejército boliviano. 2 folios. Después está una carta de 18 de septiembre de 1879 a su madre, doña Leucadia de Toro. Comenta que la situación en la que se encuentra es envidiable y le pide que no se preocupe por él. Agradece el envío de 100 bolivianos y le hace saber que se hará un retrato y se lo enviará. También le pide que sea paciente, que él regresará cuando haya ganado algunas medallas que le faltan. Un folio. Todas estas cartas, ¿no?, originales ya están en el poder del Archivo y Biblioteca Nacional. Es muy interesante porque hay detalles particulares y también detalles de la guerra. Otra carta de este Tacna es del 18 de septiembre de 1879, carta a su padre Ciriaco Toro. Refiere sobre el duro momento que tuvo que atravesar cuando se acusó al ejército boliviano, radicado en Tacna, de haber llegado a un acuerdo con Chile para ser hostil al Perú. Además, comenta sobre cómo pudo redimir su nombre de aquellas terribles acusaciones, habiendo quedado liberado de aquellas imputaciones. 4 folios. Otra carta de Demetrio Toro a su madre del 25 de septiembre de 1879 relata sobre el deseo que tiene de verla, pero que sus deberes y la guerra se lo impiden. Asimismo le pide que no se preocupe por él, que ya ha comprado un catre y que no tiene que dormir más en el suelo. Un folio. Del 25 de septiembre de 1879, carta de Demetrio Toro a su padre Ciriaco Toro, narra que después del último combate en Antofagasta, todo está en relativa calma. Refiere con mucho detalle su abordaje al Huáscar para entregar la medalla de Chuquisaca al comandante Grau. En esta carta hay detalle cómo se le homenajea al comandante Grau con una medalla de Chuquisaca y el portador fue justamente Demetrio Toro. Otra carta del 2 de octubre de 1879 a su madre Leocadia de Toro. Se cuestiona si el retiro del coronel Pinto es suficiente motivo para que él se retire. Incluye una carta a su hermana Etelvina, donde le comenta que no puede retirarse del ejército. Vuelve a escribir a su madre y le menciona sobre un ascenso que le propuso el general Daza para pasarlo a otra compañía. Afirma que don Nicanor Flores viene de general de la división Legión Boliviana o Vanguardia, y que Castro Arguedas fue nombrado jefe del Estado Mayor General y que Rosendo Gutiérrez, alias El Quesillo, es secretario general de Estado. 2 folios. En Tacna, el 2 de octubre de 1879, escribe a su padre Ciriaco Toro. Le menciona que el coronel Pinto no piensa ya retirarse y seguirá la campaña hasta su término. Afirma su convicción de seguir luchando por la patria. Le dice que Chile se dispone a la agresión y que espera el momento que tan pacientemente había esperado. Los chilenos han desembarcado en Patillos, trayendo gran cantidad de sus fuerzas a Tocopilla. Es un documento trunco de 2 folios. Luego, el 9 de octubre de 1879, escribe una carta a su padre Ciriaco Toro. Le comunica que desde que llegó a Tacna, su diario es o la crónica de la guerra o un disparate insulso si se limita a su vida. Relata lo difícil que es escribir en un solo día lo que pasó en tanto tiempo.
Asimismo, dice que en un día podría hacerlo, ya que la vida de un militar es bastante monótona. Describe el comercio y comenta que en Sucre hay más variedad de objetos. Y sobre la guerra dice que el monitor Huáscar salió el 3 de septiembre de Arica en compañía de la corbeta Unión. Mientras tanto, llegaron 7 buques enemigos sin combate. La corbeta Pilcomayo los provocó y averió seriamente a la O'Higgins con 2 cañonazos. Le expresa que Aniceto Arce ha aceptado su licencia para ir a Lima. 2 folios. El 9 de octubre también de 1879 escribe Demetrio Toro a su madre, Leucadia de Toro, y describe los buques enemigos que estaban al frente, el blindado Blanco, el blindado Cochrane, la corbeta O'Higgins, la cañonera Magallanes, el carbonero Matías Cousiño, la goleta Covadonga y el vapor Itata, y el temor de la población frente a un presunto ataque. Indica que el general Daza subió al morro a tirar el primer cañonazo y que el general Montero le asignó la compañía de batallón Arequipa. Finalmente, la Pilcomayo tomó a la O'Higgins por el costado de babor con cañonazos certeros. Duró un cuarto de hora y hubo muertos del lado contrario. El 9 de octubre también escribe a su padre y anuncia la funesta noticia de que el monitor Huáscar ha desaparecido en las aguas del puerto de Mejillones, luego de una dura batalla. Relata que la corbeta Unión llegó sola, que están a la espera de peores consecuencias. Comunica que Grau y toda su tripulación ha perecido y que todos están muy afligidos y de luto por la pérdida. Después, el 12 de octubre de 1879, Demetrio Toro a su padre Siriaco le relata la preocupación por la pérdida del monitor Huáscar. Aclara que este no se fue a pique, sino que cayó en poder del enemigo, que la tripulación luchó hasta que, muerto Grau y otros jefes, no quedó otra que rendirse e izar la bandera de Parlamento. Narra la difícil situación en la que se encuentran y el temor de una revolución que baje a Prado. 2 folios. Ahora voy a dar lectura justamente a una de estas cartas del 9 de octubre, donde narra la muerte de Grau. Dice así: Señor don Siriaco Toro Sucre, querido padre, son las 7 de la noche en que acabamos de saber la funesta nueva de que el Huáscar ha desaparecido en las aguas de nuestro puerto de Mejillones. Toda la escuadra chilena, compuesta de 7 buques, lo tornó en la nada. El Huáscar se batió desesperadamente. En el último trance acometió al Blanco y el Cochrane lo incendió por detrás con sus fuegos. Unos dicen que se ha sumergido echado a pique, otros que prendió la Santa Bárbara. Ha llegado la Unión sola. Nos quedamos a oscuras. ¿Quién sabe lo que suceda ahora? Las consecuencias tienen que ser funestas. Dios quiera que no tengamos más desgracias que deplorar. Grau y toda su tripulación han perecido. Le escribo bajo la impresión del dolor más grande. Estamos de luto. Dios quiera salvar a nuestra patria. Le da un abrazo su hijo Demetrio. Tacna, 9 de octubre de 1879. Como se mencionó a Grau, me voy a permitir dar un bosquejo de quién era este almirante o comandante y su entorno familiar. Miguel María Grau Seminario nació en Piura el 27 de julio de 1834 y murió en Punta Angamos, Bolivia, el 8 de octubre de 1879.
Fue un marino militar y político peruano, póstumo gran almirante de la Marina de Guerra del Perú. Durante la Guerra del Pacífico comandó el monitor Huáscar y mantuvo a raya a la escuadra chilena durante 6 meses, sucumbiendo finalmente de manera heroica en el combate naval de Angamos, enfrentado a fuerzas muy superiores. Es considerado el héroe máximo del Perú. Su generosidad para con el enemigo en el campo de batalla le valió el apelativo de Caballero de los Mares y su posterior declaración como precursor del derecho internacional humanitario por el Congreso de la República del Perú. Tras un concurso fue ganador del título del Peruano del Milenio. Fue parte de la familia Seminario, de gran importancia histórica en el departamento de Piura durante el siglo XIX. Fueron sus padres el teniente coronel gran colombiano, más tarde nacionalizado peruano, don Juan Manuel Grau y Berrío, natural de Cartagena de Indias, que luego fue al Perú formando parte del ejército del libertador Bolívar, y María Luisa Seminario y del Castillo, piurana de nacimiento, hija del alcalde provincial ordinario de Piura. Fue el tercero de 4 hermanos. Los mayores se llamaban Enrique Federico y María Dolores Ruperta, la menor Ana Joaquina Jerónima del Rosario. La unión de sus padres era extramatrimonial, pues María Luisa estaba casada con el capitán colombiano Pío Díaz, que por entonces se hallaba en su país de origen, con el que tuvo 3 hijos legítimos, Roberto, Emilio y Balbina. Hay que señalar que en la partida de bautismo del héroe no figura el nombre de María Luisa Seminario como el de su madre, sino el de Josefa Castillo, lo que ha motivado algunas especulaciones sobre su verdadera filiación. Al respecto, se ha sugerido que Luisa Seminario debió usar el nombre de Josefa Castillo para ocultar el suyo, pues deseaba mantener encubierta su relación con Juan Manuel Grau. Siguiendo la costumbre de la época, Miguel Grau nunca usó ni mencionó su segundo apellido Seminario, y solo aparece en su partida de matrimonio, cuando menciona a Luisa Seminario como su madre, 1867. Matrimonio y descendencia de Grau. Miguel Grau se casó con Dolores Cabero y Núñez el 12 de abril de 1867 en la Catedral de Lima, y el matrimonio tuvo 10 hijos. 1. Enrique. Nació en Lima el 24 de mayo de 1868 y murió en Miraflores el 22 de julio de 1954. Fue cónsul del Perú en San Francisco. 2. Miguel Gregorio. Nació en Lima el 9 de marzo de 1869 y murió en Valparaíso el 15 de julio de 1877. Fallecido en un accidente en Chile mientras su padre repatriaba los restos de Juan Manuel Grau. 3. Óscar. Nació en Lima el 3 de febrero de 1871 y murió el 31 de julio de 1929. Fue prefecto por Piura, cargo al que renunció como protesta tras el asesinato de su hermano Rafael. 4. Ricardo Florencio nació en Lima el 12 de febrero de 1872 y murió en Chamayo el 7 de marzo de 1899. Ingeniero de profesión, falleció de un accidente mientras construía un puente y su cuerpo fue arrastrado por el río. Nunca fue encontrado. 5. María Luisa nació en Lima el 5 de marzo de 1873 y murió el 8 de diciembre de 1973. Permaneció soltera. Tuvo descendencia con el médico cirujano lambayecano Francisco Muro Pacheco, primo de Alfredo Solf y Muro, y Manuel Antonio Mesones Muro.
De dicha unión nace el pintor Ricardo Muro Grau. María Luisa heredó la espada obsequiada a su madre por las damas peruanas radicadas en Europa. Posteriormente la donó al gobierno peruano. 6. Carlos Pedro nació en Lima el 30 de abril de 1874 y murió en París el año 1940. 7. Rafael nació en Lima el 20 de enero de 1876 y murió en Cochabamba el 4 de marzo de 1917. Político peruano y uno de los fundadores del partido Unión Cívica. Fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y posteriormente ministro de Instrucción, Justicia y Culto. Además, fue varias veces alcalde del Callao, siendo diputado por Cotabambas, Apurímac, y en medio de su campaña reeleccionista fue asesinado por Santiago Montesinos, su contendiente electoral. La provincia de Grau, en Apurímac, recibió este nombre en su honor por pedido de su hermano Miguel. 8. Victoria. Nació en Lima el 21 de enero de 1877 y murió en París el 19 de mayo de 1914. Murió soltera. 9. Elena. Lima, 21 de enero de 1877 y murió el 24 de diciembre de 1877. Melissa de Victoria. Murió a los 11 meses de edad. 10. Miguel. Nació en Lima el 23 de enero de 1879 y murió el 31 de octubre de 1976. Fue senador por Amazonas en 1917 y por Callao en 1919 y posteriormente cónsul del Perú en Bruselas. Además, acusó al presidente José Pardo y Barreda como el causante indirecto de la muerte de su hermano, al no haberle brindado garantías para su vida, a pesar de haberlas pedido. Propuso además que se llame Grau a la provincia de Cotabambas, en honor a su hermano. Reconciliado con Pardo, postuló como su segundo vicepresidente en los comicios de 1936. Sin embargo, las elecciones fueron anuladas y el presidente Óscar Benavides extendió su mandato por otros 3 años. Entre sus descendientes también se encuentra el contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú y expresidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Fernando Grau Umlauf, así como el abogado Miguel Grau Melachowski, es un nombre que no lo puedo pronunciar, Melachowski. Bueno, he querido justamente tomar algo de referencia de Grau, porque ha sido un personaje, y para motivar también a los miembros de la Academia Genealógica de Charcas para revisar y trabajar sobre esta familia, ¿no? Muy importante en el Perú. Conclusión, estas cartas constituyen un importante testimonio de un abogado boliviano que estuvo conformando el Ejército Nacional acantonado en la ciudad de Tacna durante la Guerra del Pacífico. Hasta ahora este epistolario permaneció inédito, guardando información valiosa de detalles que hacen más interesantes el estudio, la investigación y el conocimiento del hecho histórico sobre el cual todos los bolivianos deberían apoyar su reivindicación marítima. Muchas gracias. Y esta es la foto que mandó a sus padres, en una de las cartas que menciona justamente su retrato, cuando estuvo en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias. Bueno, Antonio, interesante la charla. Realmente hay aspectos muy importantes y leerle esas cartas debe ser sumamente interesante para entender un poco más cómo fue realmente la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque a veces nos hacemos una idea un poco
equivocada de lo que pudo haber ocurrido. Y bueno, te felicito por el trabajo y dejo abierto el micrófono para aquellos que quieran hacer algún comentario. Gracias, querido Pepe. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, felicitaciones, Tonio, por tu trabajo, muy interesante. Como bien dices, la correspondencia particular es importantísima para la historia de nuestro pasado, sobre todo un pasado tan glorioso como fue esa guerra del Pacífico para Bolivia, que fue una guerra, a mi modo de ver, inicua, pero eso es una decir totalmente personal mío. Quería agregar que muchos argentinos actuaron en esa guerra porque les pareció que era tan injusta por parte de ese país que tendría que haber sido un hermano más en haber atacado a dos países tan hermanados con Chile como habían sido Bolivia y Perú. Uno de ellos fue el momento después presidente Roque Sáenz Peña, que fue nombrado general y tiene hasta su monumento en Lima. También hubo otro que escribió unas memorias de esa época muy interesantes, sobre todo en su paso por Bolivia, habla de las costumbres para él es interesantísimo Bolivia y después en Perú. Nada más que eso. Felicitaciones nuevamente, Antonio. Gracias, Juan Isidro. Por si acaso, todavía hay estos ejemplares donde pueden, digamos, las personas interesadas acercarse al Archivo y Biblioteca Nacionales, adquirir el libro, donde está justamente detalladas las cartas, están en facsímil, pero también están para que se pueda leer bien. Realmente hay datos muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo junto con el Archivo y Biblioteca Nacional hemos tratado de hacer un extracto pequeño para no alargar mucho la charla, ¿no? Por si acaso los que quieren, estén interesados, me avisan para conseguir estos ejemplares que todavía existen en el Archivo y Biblioteca Nacional y se les puede mandar. Gracias. Pues bien, acotándome también a las felicitaciones, te quiero dar un abrazo por el trabajo, Toño, muy orgullosa obviamente por la familia y pues a seguir adelante con las investigaciones que tanto te gustan, por la historia, por la familia. Pues un abrazo y felicitaciones nuevamente. Gracias, mi hermana querida, gracias. Querido Toñito, por tu trabajo. Estamos varios en casa y felices de haberte escuchado y estar juntos para disfrutar de esta charla. Gracias, primita. Gracias, Gabrielita querida. Ustedes son mi familia también, la familia genealógica de Charcas. Todos somos una verdadera familia. Muy lindo. Muchas gracias. Los que están lejos, pues ya nos acercaremos algún rato, también podremos compartir, como estamos ahora con la presencia de nuestro querido Juan Isidro. Yo estaba proponiendo a Pepe Suárez ir a Santa Cruz, pues para reunirnos también con él. Bienvenidos, bienvenidos, sería un gusto recibirlos. Yo Así creo es que que vamos a ir en delegación. Queremos ir. Tenemos visita, Pepe. Sí. Tenemos visita. Así es, los espero. Muchas felicidades, Antonio. Es muy bonito mantener viva la memoria de nuestros antepasados y es realmente un privilegio tener esas cartas que pues muestran la parte humana y al mismo tiempo el dolor de todo lo sucedido en ese tiempo, ¿no? Te felicito mucho por eso. gracias, querido Julio, gracias. Han escrito por el chat también
Gustavo, Tania, agradezco sus conceptos. Muchas gracias por apoyarme y por felicitarme y porque vamos a compartir estos datos también, ¿no? Porque es importante conocer también nuestra historia a través de estas fuentes primarias que son muy raras, sobre todo en cartas particulares, ¿no? Son archivos personales, pero se hace público también y eso hay que aprovechar. Freddy también ha mandado, gracias Freddy, Juan José Leñero, querido Julio, gracias, muy amables. Si me permite, Toño, simplemente un poco reiterar mis palabras del mensaje que te escribí. Felicidades y, y es realmente muy interesante el poder conocer eh, algunos aspectos con otro punto de vista, ¿no? Como en este caso el punto de vista personal del participante de estos hechos narrados desde su punto de vista y al mismo tiempo, obviamente, tomar en cuenta la parte histórica, ¿no? Que también él ha cubierto con bastante acierto en sus cartas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, querido Freddy, muchas gracias. Sí, como comentaba cuando daba mi charla, tanto en el Perú como en Chile, hay familias donde mantienen estos archivos que son, pero de difícil acceso porque son cartas personales, ¿no? Pero hay que motivar que estas cartas sean públicas a través del Archivo y Biblioteca Nacional, donando o por lo menos escaneando estas cartas, porque hay detalles muy interesantes que no se encuentran en otros lugares, ¿no? O sea, persona que ha vivido esos momentos relata por escrito, ¿no? Entonces eso también es muy valioso. Muchas gracias. Felicidades, querido Toñito. Muy lindo, muy interesante. Mil felicidades. He hablado también un poquito del almirante Grau. Motivar de hacer algún trabajo de investigación genealógica también de este personaje del Perú, ¿no? Es muy interesante. Los datos que he encontrado. Sería muy interesante después hacer más investigaciones para conocer a este personaje, a Miguel Grau. Sí, ese aspecto sería interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sucre tenemos una calle que se llama Grau y la Sí, gente escuela. no sabe exactamente a qué se refiere esa calle, quién era el almirante Grau. Entonces es interesante poder eh, actualizar, llamemos un poco así, la información que existe, ¿no? Y que mucha gente desconoce en absoluto. Sí. Y una de las cartas que cuenta a sus padres justamente le comisiona a Demetrio Toro hacerle llegar a Grau una condecoración de Chuquisaca por su Claro. contribución, por su apoyo a esta causa marítima, ¿no? Entonces, Demetrio Toro le condecora a nombre de Chuquisaca, le entrega una medalla, ¿no? Y cuenta de sus detalles, sí. Un pequeño aporte más. Comentaste que la mamá de Grau eh, llevaba por ahí el apellido María Castillo, del Castillo. Sí, Este, eh, por los datos que tengo, los padres de ella eran Fernando Torcuato Seminario y Jaime y María Joaquina del Castillo y Talledo. O sea que justamente podría simplemente haber tomado el apellido materno por, por la razón que mencionaste, ¿no? Tal vez no quería asociarse por alguna razón al apellido de su esposo. sí.
Y Grau no llevaba el apellido materno, solamente Miguel Grau. Su apellido materno sería Seminario, pero solamente está en su acta de matrimonio, nada más. Sí. O mejor dicho, en su acta de bautizo, porque en su acta de matrimonio está figurando otra señora, que creo que era la misma María Luisa Seminario, pero con otro nombre. Sí. Todas estas cosas apasionan para dedicarse a estos trabajos de investigación genealógica, ¿no? Es una cosa hermosa. Sí.